La palabra, la honorable diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Por su intermedio quisiera solicitar un oficio al señor Contralor General de la República a fin de exponerle la situación que está afectando a las 10.213 familias que han sido rechazadas recientemente por parte del Serviu Metropolitano y que corresponden a postulaciones realizadas a fines del 2008 y hasta julio del 2009, fecha en la que se cerró el banco de proyectos y no se aceptaron más postulaciones durante ese mismo año. Los argumentos para este rechazo han sido, por una parte, la falta de recursos y por otra, que los postulantes no tienen derecho a exigir la asignación de un subsidio por el hecho solo de postular, ya que ésta está supeditada a un concurso y no solo a la postulación. Al respecto, y quisiera fundamentarme en el antecedente para esta presentación, el decreto Supremo número 174 del año 2005, que es el que reglamenta el otorgamiento de los subsidios de los fondos solidarios para la vivienda. En la modalidad adquisición vivienda construido, los artículos pertinentes son el artículo 2, que señala que es postulante hábil aquel que cumple con los requisitos y condiciones exigidos para acceder al programa que opte conforme a este reglamento. El artículo 32, que son los antecedentes que deben acompañarse en la postulación, que es el contrato de promesa compraventa, certificado de recepción municipal, plano de vivienda, tasación, estudios de título. Y el artículo 4, inciso 7, que establece claramente que las postulaciones de adquisición de vivienda construida no participarán en los llamados concursos ni en los procesos de postulación y selección de los proyectos de construcción, efectuándose su selección en la forma dispuesta en el título 15 de este reglamento. Este título 15 señala claramente que el procedimiento, en el artículo 60, establece que el procedimiento que debe realizar el Serviu desde que ingresa la carpeta de postulación tiene que ver con que si no hay observaciones a este ingreso se efectuará la reserva de los recursos en el sistema y de haber observaciones el Serviu deberá formularlo en un solo acto devolviendo la totalidad de los antecedentes a la EGIS. En el artículo 61 se establece que será considerado para la asignación de los subsidios el orden de prelación para el otorgamiento del certificado de subsidio de la tipología que regula el presente título, el que se determinará de acuerdo a la fecha de ingreso de los antecedentes en el Serviu respectivo y en caso de igual fecha se atenderá a la hora de ingreso a la oficina de parte correspondiente. El artículo 62 a su vez define en qué circunstancia el Serviu debe cerrar el banco de proyectos. La cantidad de subsidios a otorgar se sujetará a la disponibilidad presupuestarias anuales y de acuerdo a la programación operativa anual correspondiente a este programa. Una vez que los recursos destinados para este efecto se agoten, no se recibirán más ingresos de antecedentes. En lo medular, este artículo 60 señalaba en forma precisa el procedimiento a seguir desde el ingreso de los antecedentes al Serviu de los postulantes y vendedores por intermedio de las EGIS. En la especie, lo que sucedió con todas las postulaciones ingresadas entre enero y el 7 de julio del 2009 es que el Serviu solo llegó hasta la letra B, es decir, hasta el segundo paso, estando pendiente entonces hacer la reserva de fondos en el sistema para luego emitir los correspondientes certificados. Y esta reserva y emisión de certificado, también el decreto Supremo 174 la reguló en su artículo 61, referido precedentemente. Entonces, con lo dicho, se puede llegar a obtener dos conclusiones. La primera es que el único fundamento legal que entrega el decreto Supremo 174 para devolver las carpetas de acuerdo al artículo 60 es que si pasado el plazo de 10 días de efectuar las observaciones por el Serviu, la EGI no las repara, entonces la operación será eliminada del sistema. La segunda conclusión es que la emisión de los certificados de subsidio debe realizarse en estricto orden de prelación, según lo señala el propio artículo 61 del citado decreto Supremo. Ahora bien, frente a la demora por parte de las autoridades en la emisión de estos subsidios rezagados, que constituye desde mi perspectiva una falta de servicio con negligencia y ante declaraciones las recientes asumidas ministra de Vivienda en el sentido que tenía la intención de devolver todas las carpetas y un comunicado emitido por el Serviu Metropolitano vía correo electrónico con fecha 24 del 7 del 10, dos EGIS hicieron presentación ante la Contraloría General.
Este organismo contralor, en su resolución de fecha 23/4/2010, 21.182-2010, en lo medular determinó dos situaciones: que el Serviu Metropolitano estaba frente a una infracción legal por el hecho de no haber dado cumplimiento al artículo 7º y 8º de la Ley 19.880 y artículos 60 y 61 del Decreto Supremo 174, y que en servicio de los antecedentes expuestos procedía que la Subsecretaría del Ramo instruyera al Serviu Metropolitano para que adopte las medidas que corresponden a la luz de las disposiciones legales precedentemente citadas. En consecuencia, lo que correspondía era continuar y terminar con el acto decisorio para poder efectivamente dar un argumento fundado al rechazo o la aprobación de los subsidios y otorgamiento consecuente de los certificados. Sin embargo, el Serviu no lo entendió así y volvió a hacer una solicitud y una aclaración a la Contraloría. En mérito de esta... Diputada, está llegando a su tiempo. Hay otro diputado inscrito. Termino, señor presidente. A la luz de estos antecedentes y normativa referida, el único fundamento para rechazar las postulaciones que tiene el Serviu es la inobservancia o falta de algún requisito de operación y que no sea resuelto dentro del plazo de 10 días. Es importante señalar que el Serviu abrió un registro especial, una postulación, solo para 3.100 familias. Y creemos que a mismo problema, misma solución. No podemos solo facilitar una solución a 1/3 de las familias que tienen el problema, sino que a las 10.213 familias. Y esa es la consideración que quisiéramos que tomara el organismo Contralor a través de don Ramiro Mendoza, Contralor General de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora diputada. Se enviarán los oficios solicitados por usted a la brevedad posible. Y a continuación tiene la palabra el honorable diputado Rodrigo